La lista de jugadores que tiene que irse de Belgrano. ¿Cuáles y cuántos jugadores deben irse del Piratá? En este video les voy a compartir cuál es mi lista y me gustaría que ustedes me dejen la suya. Vamos a analizar los jugadores que en mi opinión deben irse de Belgrano, que deben irse del club ya sea por malos rendimientos o porque no tienen lugar en el plantel. Pero antes de dar la lista, de dar los nombres, me gustaría que ustedes dejen en los comentarios qué jugadores deberían, en su opinión, en su punto de vista, como hinchas, como socios, desde la posición en que se encuentren, qué jugadores no deben seguir en Belgrano, ya sea, como dije antes, por malos rendimientos, porque no tienen lugar, consumen un cupo en el plantel que no están siendo bien usado, por así decirlo. Así que déjenme en los comentarios qué jugadores tendrían que irse de Belgrano por el bien del club y por el bien de su carrera. Gente, antes de darles mi lista que he creado sobre los jugadores que para mí tienen que irse de Belgrano, me gustaría ponerles un fragmento de una entrevista que le hizo Impacto Deportivo a Juan Cruz Real esta mañana. Y justamente le han hecho esta pregunta sobre si había una lista de prescindibles, de jugadores que no van a ser tenidos en cuenta. Y esta fue la respuesta de Juan Cruz Real. No, de eso sinceramente me parece muy temprano hablar. Todavía nos quedan, hasta el parate del 12 de junio, nos quedan 3 partidos de Copa Sudamericana, nos quedan 4 o 5 partidos de Copa de la Liga, o de la Liga, perdón. Entonces vamos a enfocarnos ahora principalmente en eso. Sí estamos mirando, obviamente, los potenciales refuerzos o jugadores que queremos sumar para potenciar lo que ya tenemos, y aparte contando las lesiones de tiempo prolongado que tenemos, como el caso de Lucas y Ulises. Pero fundamentalmente nos vamos a enfocar en trabajar con todos los muchachos que están, y obviamente sí pensando en lo que viene, pero más que en los que se puedan ir en este momento, en los que podrían llegar. Bueno, ya habrán escuchado la respuesta del director técnico y como ven es precavido, es cauto con su respuesta, no quiere dar ningún nombre claramente. Eso generaría, o por obvias razones quizás, desatenciones en el plantel o quizás algún quilombo que nadie quiere. Por lo tanto es reservado en su respuesta, dice que todavía quedan 3 fechas de Copa Sudamericana, que quedan un par de fechas de la Liga Profesional para que arranque el mercado de pases. Por lo tanto no quiere dar prescindibles, pero se nota por su actitud, quizás por sus palabras y por conferencias de prensa anteriores, que ya hay ciertos jugadores que se da la sensación de que sí mismos se dan como prescindibles, ya se sabe que ya no van a seguir en el club. Y Juan Cruz Real tiene en cuenta ciertos jugadores, en mi opinión, que ya sabe que no los va a tener en cuenta, que no van a seguir y que deben buscar otro destino. Ahora sí, avancemos a la lista de jugadores que, en mi opinión, deben marcharse del club. Jugadores como, empecemos, Caco García, el más quizás polémico en este último tiempo, el jugador que últimamente ya ha perdido totalmente la banca de los hinchas, o por lo menos del 90%, un jugador que a principio cuando llegó se notaba que era un jugador de jerarquía, que tenía ese salto de calidad que le daba el plantel, pero actualmente es un jugador que posteriormente de su recuperación pasó a ser totalmente otro jugador. Caco García que no ha demostrado nada, Caco García que su nivel ha bajado rotundamente, si bien posterior a su lesión ha demostrado en varias ocasiones de la mano de Farré que no estaba para ser titular, ni mucho menos entrar desde el banco. Farré comenzó a relegarlo, a dejarlo en el banco de suplentes. Después en el partido contra Lanús, que estuvo al mando Beto Fernández, tampoco fue tenido en cuenta. Y después llegó Juan Cruz Real, que desde la llegada de Juan Cruz Real ha jugado varios partidos de titular. Matías García, un jugador que nosotros ya habíamos prácticamente condenados, entre comillas, y Juan Cruz Real empieza a ponerlo de titular y no rendía. De los 4 partidos titular habrá salido 2 en el entretiempo, algo que no tiene sentido, porque si no te convence, ¿para qué lo seguís poniendo? ¿Para qué sigue entrando en la alineación titular si lo vas a sacar en el entretiempo? Me recuerdo el partido contra Delfín, que sale porque si no salía se iba a ir echado, porque estaba jugando muy mal, muy impreciso, llegaba tarde a todas las pelotas. Caco García claramente es un jugador que ya no debe seguir para mí en la consideración del plantel. ¿Ha dado mucho a Belgrano? No, la respuesta es no le ha dado nada. No ha formado parte del ascenso. Fue de los primeros refuerzos, eso sí,
cuando ascendimos a primera y tuvo unos buenos partidos al principio, se notaba su calidad, su jerarquía, como por ejemplo en ese gol de Olímpico que le hizo Unión, en el partido en la fecha 1 contra Racing, que jugó bastante bien. Pero, como digo, bajó muchísimo el nivel, se demuestra que no tiene muchas ganas. Y nada, para mí no rinde, quizás como suplente, como apoyo desde el banco, pueda servir, pero para mí es conveniente que salga del club y se busque otros refuerzos. Pasamos a otro jugador polemiquísimo, que se criticó un poco su llegada, si bien era un jugador que era pedido quizás desde Europa que venga a retirarse de Belgrano, que es Pablo Chavarría, un jugador que tuvo una extensa trayectoria por Europa en equipos como Málaga, Villarreal, entre otros. Un jugador que, como digo, se demoró mucho en su llegada, vino tarde, ya en los últimos meses, últimos 2 años de su carrera, y demostró que es un jugador retirado, básicamente. No quiero criticarlo ni bastardearlo, por así decirlo, porque es un jugador del club. Pero Pablo Chavarría, desde que llegó, no hizo nada. Y últimamente, cada vez que entraba, era mucho ya la puteada que se comía, porque no rendía, no demostraba, no corría, no. Si bien se nota que le pone ganas, no te da nada Pablo Chavarría. Y para reemplazar a un jugador tan importante como Lucas Pacerini, tener a Chavarría es muy triste, boludo. Es muy triste, y menos mal que Franco Jara está como reemplazo de Pacerini y que está en un muy buen nivel, porque si no estaríamos muy complicados con el tema delanteros. Pablo Chavarría para mí es un jugador que se tiene que ir, que ya está grande, que no tiene sentido que continúe jugando en Belgrano, que no tiene lugar en el plantel y que es mejor darle lugar a un jugador de la reserva como es Franco Rami. Franco Rami para mí puede darle mucho más a Belgrano en este punto, en esta actualidad, que Pablo Chavarría. Pablo Chavarría ya es un ciclo terminado en Belgrano. 2 jugadores más que están en situaciones similares a Chavarría son Rojas y Révola. Rojas, que desde la llegada de Real tuvo consideración en 2 partidos. En el primero fue titular, que si no me equivoco fue contra Tigre, pero después se fue reemplazado porque se lo notaba cansado, exhausto. Un jugador que tiene mucha calidad, jerarquía. Ariel Rojas, mucha experiencia, es muy vivo a la hora de jugar, pero como digo, tiene 38 años y no es que lo quiera echar del club solo por la edad, sino por los rendimientos. No es casualidad que Farré, de la mitad de su estadía como DT, no lo haya puesto en ningún partido, que lo haya usado como estandarte del banco. Ariel Rojas es un capitán, pero del banco, de suplentes, para alentar a los jugadores, para alentar a los pibes y para generar experiencia, otorgar jerarquía al plantel, pero nada más. Ariel Rojas no está para jugar en Belgrano y es totalmente prescindible en mi opinión. Lo mismo para Révola. Révola, que el año pasado era un central titular, indiscutible, pero después, tras muy malos rendimientos, y este 2024 mucho más todavía, que tuvo las primeras fechas de titular en la Copa de la Liga y demostró ser un central que no te gana nada por arriba, que le comen mucho la espalda, se nota que está grande ya. No es el mismo Révola que el año pasado ni el del 2022, y no le veo lugar en este equipo. Y es más, Juan Cruz Real ni siquiera lo tiene en cuenta. Está usando a los pibes, está usando Troilo, está usando Moreno, está usando Baldi, está usando Meriano, inclusive jugó Maffini contra Tomayapo, no lo tuvo en cuenta Révola. Pero perdón, Révola estuvo con dengue ese partido, así que no dije nada. Pero de todas formas, para mí lo tiene más en cuenta Maffini, que Maffini es otro jugador que se tiene que ir, que ya voy a decir, que a Révola. Pero bueno, Révola para mí, otro ciclo terminado en Belgrano. Y como nombré recientemente, Gonzalo Maffini, otro jugador que tiene que irse. ¿Por qué? Porque no jugó ningún partido desde que llegó. Desde que llegó Belgrano jugó contra Sarmiento, que entró 20-30 minutos, porque Farré lo había planteado así. Y jugó contra Tomayapo, que lo puso Juan Cruz Real porque lo echaron a Meriano. Y porque no había otra opción desde el banco. Por eso jugó Maffini, no por otra cuestión, no porque por nivel, por rendimiento sea elegible. No entró de titular ni un partido, ni siquiera Copa Argentina jugó Maffini. Está cedido de Estudiantes Río Cuarto, recordemos, y para mí es un contrato que hay que rescindir porque es un gasto innecesario, y para los minutos que tiene Maffini prefiero que juegue Bernabéu o otro central como Casermeiro de la reserva, y que Maffini busque otro club o vuelva a Río Cuarto. Otro jugador que se tiene que ir y que quizás muchos van a discutir o debatir esta situación, pero para mí
Nicolás Echapacase es otro jugador que debe irse. El uruguayo, que creo que tiene 25 años, no ha tenido muchos minutos de que llegó a Belgrano. Llegó como un jugador, no te digo estrella, pero llegó como un jugador interesante, de jerarquía, que tuvo pasos por Atlético de Madrid, por Peñarol, por varios clubes de jerarquía, de calidad, grandes, si querés decirles. Pero Nicolás Echapacase es un jugador que desde que llegó no rindió nunca. No convirtió un gol, no dio una asistencia. Siempre entró del banco suplentes. Creo que jugó un partido titular, si no me equivoco, que fue contra San Lorenzo por Copa Argentina. Y no hizo mucho, por no decir que no hizo nada. Y tampoco tuvo oportunidades, porque hay que decir la verdad. Porque yo estoy diciendo que no rindió las veces que le tocó la oportunidad de jugar. No rindió, pero también ha tenido pocas oportunidades. Nicolás Echapacase, no sé si en los entrenamientos es peor que yo jugando al fútbol, porque ha perdido convocatorias con Chavarría, con Jara, que en su momento Jara no estaba muy bien. Ha sido convocado Rami, ponele, en lugar de Echapacase, que si bien no me parece mal que lo convoquen a Rami, es raro que teniendo un jugador que en teoría trajiste como apoyo de jerarquía para que sume al club, no juegue. Es raro, es muy raro que Nicolás Echapacase no haya tenido prácticamente oportunidades en Belgrano, y es por esta razón que yo lo pongo en la lista de jugadores que se tienen que ir, porque lamentablemente no ha tenido oportunidades y no le veo lugar en el plantel. Sinceramente me parece que es un salario que estamos pagando al pedo y tendría que buscar otro club, otra oportunidad, y lo lamento mucho por el uruguayo que no ha tenido chances, pero nada más que decir. Esos eran los jugadores, en mi opinión, que sí o sí tienen que irse de Belgrano, y que espero que cuando abra el mercado de pases ahora el 1 de junio empiecen a rescindir contratos o a buscarles otros destinos, cedidos, lo que sea, pero son jugadores que se tienen que ir. Ahora me gustaría hablar de jugadores discutibles que se pueden quedar con ciertas condiciones, o que si se van no pasa nada, no afectaría en nada el plantel, y si se van no estaría mal. Estoy hablando de jugadores como Matías Suárez, por ejemplo. Estoy hablando de jugadores como Pastrán, como Delgado, como Palavecino. Y me gustaría recalcar el sector de Pastrán. Pastrán llegó con 21 años a Belgrano. Se ha pagado una importante cantidad de plata por él. Y con que se vaya no me refiero que lo vendamos o que le rescindamos el contrato, para nada, porque es un jugador joven y hay que apoyarlo a esto. O sea, que quede claro mi punto de vista, que yo quiero que Pastrán siga en el club, pero no estaría mal, y lo he pensado bastante, una cesión quizás a un equipo donde pueda tener más lugar, más oportunidades. Si bien con Real me da la sensación de que Pastrán puede llegar a tener más alternativas, más posiciones de juego, y eso me motiva a que se quede en el club. Si llega a ser el caso de que Pastrán quizás sigue sin rendir o sigue sin encontrar un lugar en la formación, para mí no es mala idea mandarlo a un préstamo, a un equipito de la B, o a un equipo quizás más necesitado en esa posición, como puede ser, no sé, Central Córdoba, Sarmiento, algún equipo de ese estilo, para que vaya a sumar minutos y por ahí viene potenciado. Eso no sería para nada mal, en mi opinión. Y bueno, esa sería mi forma de ver del caso Pastrán. Después, bueno, la lista de discutibles, como dije, Suárez es un jugador que vino como estrella, vino como jerarquía, vino en la conferencia de prensa a decir que estaba 100% físicamente, y lo he dicho en videos anteriores. Si no venía físicamente al 100%, para mí Belgrano no debía traer a Matías Suárez, porque es un jugador que no te está sumando nada. Ha jugado, si no me equivoco, 90 minutos completos desde que llegó a Belgrano. Belgrano ha jugado desde que llegó Matías Suárez 16, 17 partidos, y Matías Suárez habrá jugado uno y medio como mucho en cuanto a minutos. Un jugador así, que encima te ocupa un gran sueldo, ¿de qué te sirve? O sea, Matías Suárez no rinde, ocupa el lugar económico y financiero, ocupa un lugar en el plantel que no utiliza, porque Matías Suárez no juega nunca, siempre tiene una lesión, tiene una enfermedad, tiene dengue, tiene angina, no sé qué mierda le pasa a Matías Suárez, pero no te aporta en nada. Por lo tanto, un jugador, si viene como jerarquía, si viene como estrella, no te rinde, para mí se tiene que ir. Corta la bocha y es así. Ahora, si Matías Suárez el próximo partido ya está recuperado, ya está entrenando, juega el próximo partido, hace 2, 3 goles, o rinde y juega como un jugador de 100% jerarquía, bueno, ahí sí, yo te digo, bueno, es discutible, Matías Suárez se puede quedar, Matías Suárez tiene
un chancuí más, una oportunidad más para quedarse en Belgrano, pero actualmente no lo veo como viable a esa posibilidad porque no ha demostrado que tiene las ganas, la voluntad de mejorar, porque ¿cuántos partidos, como dije, ha jugado en Belgrano? Uno y medio. No ha jugado 2 partidos completos Matías Suárez. Y también lo hemos traído para las copas internacionales, para decir, bueno, Matías Suárez es un jugador de jerarquía que en los partidos importantes va a aparecer. Si no me equivoco, jugó de titular contra el Inter y salió en el entretiempo y no hizo nada en los minutos que le tocó jugar. O sea, ¿de qué jerarquía me estás hablando? A ver, ¿de qué jerarquía? Matías Suárez, en mi opinión, jugador que está en mi lista 60-70% afuera. Y bueno, después está también discutible el lado de Palavecino. Palavecino es un jugador similar al caso Pastrán. Si no me equivoco, está a préstamo Palavecino. Y si tengo bien entendido, la comisión directiva no va a usar la opción de compra. Por lo tanto, debe volver a su equipo de Chile. Pero lo puse en discutible como que no se tiene que ir sí o sí. Porque quizás en esa posición de jugar por la banda, hacer quizás de carrilero o de mediocampista por la derecha o por la izquierda, Palavecino puede ser útil en el esquema de Real, que además lo ha puesto, si no me equivoco, en 2 partidos a Palavecino. Por lo tanto, no lo pongo sí o sí como un jugador que se tiene que ir, pero en rendimiento y en minutos de juego, Palavecino no ha hecho prácticamente nada en Belgrano, es prácticamente un fantasma porque siempre vive en el banco de suplentes, es más, hay veces que ni es convocado, por lo tanto es un jugador prescindible, pero no obligatorio que se tenga que ir. Se puede dar una oportunidad más, pero en mi opinión, si no se usa la opción de compra, se tiene que ir. Y el otro jugador es Delgado. Delgado que para mí también está 70% afuera, un jugador que llegó y habrá jugado 2 o 3 partidos y después no se lo usó nunca más. Se ha lesionado bastante, tiene 34, 35 años ya, por lo tanto no tiene lugar en el club, tiene una avanzada edad, no está para jugar de lateral tampoco porque me parece que en el ida y vuelta sale muy perjudicado ante equipos como River o Racing que vamos a enfrentar en las próximas fechas, que tienen wings muy rápidos, extremos muy eléctricos. Por lo tanto, Delgado no le veo lugar en el club. Como en la posición de 3 tenés a Ibacache, tenés a Lencioni. No le veo lugar a Delgado y es un jugador que para mí se tiene que ir. Y bien, gente, esa sería mi lista de jugadores prescindibles. El resto de jugadores que no nombré y que quizás están en duda todavía, como Quiñón, como Rolón, como González Metilli, todavía tienen oportunidades, se han ganado quizás una oportunidad más. González Metilli, que es un jugador que todavía podés potenciar, que quizás le ha costado la adaptación. Rolón es un jugador que ha demostrado en partidos anteriores que tiene un nivel muy alto, a veces, quizás ahora está siendo irregular, pero es un jugador de jerarquía. Quiñón todavía no ha tenido ni 2 o 3 partidos, por lo tanto para mí hay que seguirle dando oportunidades y en esa posición no nos sobra un 5 o un marcador central, por lo tanto para mí todavía tienen oportunidades. Por lo tanto, les repito la lista de jugadores que se tienen que ir para mí sí o sí: Caco García, Chavarría, Chapacase, Rojas, Rébola, Maffini y Delgado y Suárez, si querés meterlos por ahí en la lista. Son jugadores que para mí tienen que irse de Belgrano, se les puede buscar una rescisión de contrato, un préstamo, una venta, lo que sea. Pero hay que sacarlos del club, hay que liberar esos cupos y traer refuerzos que realmente sumen al plantel. Por lo tanto, gente, esa es mi opinión, me gustaría escucharle de ustedes, me gustaría que ustedes me den la lista de si, por ejemplo, algún nombre que yo dije no les gustó, que me lo dejen en los comentarios. Si me faltó algún nombre, díganmelo también. Así que muchas gracias por ver el video, gente, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo.